Hoy en Corte 35 tenemos a Sergio Treviño, quien es cofundador de Amistad de Puebla. Sergio, gracias por acompañarnos aquí. Es un gusto, Luis, muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos para servirles. Pues Sergio, siempre le preguntamos a nuestros invitados una parte fundamental de su vida, que es su niñez. Yo sé que eres de Monterrey, de Nuevo León. Sí. Me gustaría que nos platicaras cómo era esta ciudad cuando tú naces, cómo era tu familia, tus hermanos, en general, cómo eran estos años. Bueno, yo nací en el 1952, y tuve los primeros años ahí en Monterrey. Después nos fuimos a vivir a Los Ángeles, California, y cursé toda la primaria en Los Ángeles. Luego ya nos regresamos otra vez a Monterrey y ya establecimos nuestra vida ahí seguí estudiando me incorporé a la primaria, porque cuando regresé no sabía español, no hablaba español, nada más hablaba inglés. Entonces tuve que repetir 2 años de primaria de los últimos para poder enlazarme con toda la educación de aquí de México. Y luego pues ya continué la secundaria, la preparatoria, la universidad, y continué con todos los estudios, ¿verdad? Pero pues he desarrollado toda mi vida ahí, o sea, en Monterrey, hasta que después de haberme graduado, entré a trabajar a una empresa siderúrgica en la ciudad de Monterrey. Y Monterrey tiene empresas acá, tiene oficinas y empresas en varias partes de la República. Y aquí en Puebla tenían una planta. Entonces de Planta Monterrey me mandaron a Planta Puebla en 1978. Okay. Entonces yo llego a Puebla en el 1978. Muy bien. ¿Cómo era Sergio Treviño de niño? ¿Qué te gustaba? ¿Qué hacías? ¿Qué te inquietaba? Híjoles, pues era muy travieso. Fui muy travieso. Allá en Estados Unidos, que es donde más marcó, porque fue casi toda la primaria que estudié allá, fue algo muy padre. O sea, fue un tiempo que me selló, me grabó toda mi infancia. Estados Unidos sí viene siendo como una segunda patria para mí, porque cuando estás de chiquillo, pues eso te marca mucho, ¿verdad? Y pues estudié música, estudiaba violín. Es que en el sistema educativo de Estados Unidos es obligatorio la música. Todo el mundo tiene que estudiar un instrumento. Entonces por eso tú ves, todos Estados Unidos son muy musicales, todos, muy musicales, porque es obligatorio en el sistema educativo. Entonces yo estudié violín y toda la cosa, y luego cuando regresamos a Monterrey seguí con esos estudios, seguí estudiando música, pero pues era un poquito inquieto. Después jugué fútbol americano en la preparatoria, jugué 4 años fútbol americano, 2 años en... ¿Qué posición era? Yo era ala defensivo. Ya. Ala defensivo. Ok. ¿Cómo decides también, de toda una oferta educativa que hay en Monterrey, en la universidad, cómo te centras en una ingeniería? Realmente no sé. Realmente, como todos los jóvenes que salen de la prepa, ¿no? Y que no saben ni qué onda con licenciaturas, y hoy es aquí, hoy es allá, esto y lo otro, y realmente pues es como una moneda al aire, me explico, realmente, porque a ciencia cierta no sabes realmente tu vocación y no sabes realmente lo que es. Entonces a mí me parecía bien ingeniería. En un principio pensaba estudiar ingeniería química, pero en el primer año, que es tronco común en ingeniería, donde todos los ingenieros de todas las diferentes carreras tomamos las mismas materias, ahí me decidí por ingeniería industrial, no ingeniería química. ¿Y si te das cuenta que en ese transcurso era lo que buscabas, te llenaba en la parte profesional? Sí, sobre todo la parte muy administrativa de la ingeniería, o sea, no tanto la parte técnica, sino la parte administrativa. Entonces, ingeniería industrial tiene una muy amplia gama, más que, creo yo, que ingeniero mecánico, ingeniero electrónico, que son muy específicos en sus campos. La ingeniería industrial te abre mucho más el parámetro para hacer muchas otras cosas.
Y ahí descubrí ya talentos que pues ahora entiendo que son Dios los que da los talentos administrativos. O sea, siento que fluyo mucho por ese lado. Y por ahí me desarrollé, porque cuando entré a trabajar a esta empresa siderúrgica, mi parte de la ingeniería fue en toda la cuestión de logística y administración en el departamento de ventas. O sea, en la dirección de ventas era administración de ventas. Ya. Entonces ahí desarrollé, y de ahí me cambiaron del corporativo de Monterrey, me cambiaron a planta Apodaca, o una planta que estaba en Apodaca, Nuevo León, y luego a planta Puebla. Y fue como llegué de Monterrey a Puebla en 1978. Ok, ya en el 78 ¿estabas ya casado? Sí, yo conocí a Cristi, mi esposa, precisamente en la empresa. Ya. Yo estaba haciendo prácticas profesionales. Entonces, estando en sexto semestre de la universidad, tuve la gran oportunidad de poder hacer prácticas profesionales en el corporativo bueno, la empresa se llamaba ILSA, bueno, se llamaba Ojalati Lámina, y luego se le cambió por ILSA. Todavía no existía el Grupo Alfa de Monterrey, porque todavía estaba don Eugenio Garzazada, que era uno de los patriarcas de la industria ahí en Monterrey, con una capacidad económica tremenda. Entonces todas las empresas estaban comandadas por este hombre, don Eugenio Garzazada. Pero lo matan a este hombre, y cuando lo matan, entonces los hijos toman todas las empresas y lo dividen en dos grandes grupos industriales, lo que era Valores Industriales, lo que es Visa y lo que es Alfa. Y ahí empieza empieza todo el desarrollo de Alfa. Alfa tiene una serie de empresas, es un consorcio, y Visa es otro consorcio, pero todos vienen de la misma cabeza. Ya. Entonces son varias empresas, varias divisiones: división acero, división turismo, división alimentos, y cada división tenía sus 2, 3, 4, 5 empresas. Entonces es un consorcio muy grande. Entonces yo entré en división, o sea, ILSA estaba en división acero. Ok. Y ahí estuvimos desarrollando. Luego llegamos aquí a Puebla y nos seguimos trabajando en esa. Y Cristi, mi esposa, era la secretaria del gerente de sistemas en el corporativo. Y ahí nos conocimos y ahí empezamos, nos hicimos novios, pero en el 78 me ofrecen el puesto de cambiarme a Puebla, y andábamos noviando y andábamos haciendo los preparativos para boda. Y pues tomamos la decisión de sí aceptar el puesto para venirnos para acá. Entonces yo ya nada más regresé para casarme, porque yo me vine en julio del 78 y nos casamos en octubre del 78. Entonces me regresé a casarme y ya me traje a Cristi. O sea, hemos vivido una luna de miel en Puebla, porque nunca ya vivimos en Monterrey de casados. Ok, una parte fundamental de tu vida es la parte de que tu familia siempre ha conocido de la palabra, tú igual. Bueno, podría decirse así, somos Okay. de trasfondo evangélico, metodista. Crecimos en la iglesia metodista ahí en la ciudad de Monterrey. Desde cuando vivíamos en Los Ángeles íbamos a la iglesia metodista en la ciudad de Los Ángeles, California. Luego cuando regresamos a Monterrey continuamos. De hecho, una de las iglesias metodistas más grandes de Monterrey, pues casi mi familia es fundadora de todo eso. Mis abuelos fueron los primeros que se casaron en esa iglesia a principios del siglo XX. Sí. Entonces, y de ahí se desarrolla toda nuestra familia. Pero mi vida cristiana, yo creo que empieza realmente aquí en Puebla. Ya. Sí. Con el antecedente de lo que hoy es Amistad de Puebla. Lo que hoy es Amistad de Puebla, yo creo que aquí fue donde realmente tuve un encuentro con Cristo. O sea, yo creo que el hecho de que hayamos crecido en una familia cristiana, o sea, que nos llamemos cristiano o que vayamos a la iglesia, pues no te hace ser verdaderamente un cristiano.
hasta que no tienes un encuentro con Cristo y tu vida realmente es cambiada. Entonces yo tuve ese encuentro con el Señor aquí en Puebla, pero hasta 1983. Okay. Amistad de Puebla empezó en febrero del 83. Y yo recibí a Cristo porque Amistad de Puebla empezó con un grupo de jóvenes de la UTLA, con un misionero americano que estaba aquí trabajando y predicando el Evangelio. O sea, trabajando en el sentido de trabajando para el Señor y predicando el Evangelio. Y empezó con una serie de estudiantes en la UTLA y se reunían en su casa, en la casa de este misionero. Y ahí fue donde yo llegué a la casa del misionero en una reunión de hogar. Amistad de Puebla era una reunión de hogar, en 1983. Y ahí éramos 20 personas y él era el que estaba ministrando ahí la palabra y todo. ¿Cómo eran esas reuniones? ¿Te acuerdas algún? Muy padres. Bueno, pues imagínate cuando recibes a Cristo y todo es nuevo, tienes un nacimiento espiritual, es como un bebé, un recién nacido, todo empiezas a conocer realmente porque naces de nuevo y naces del Espíritu y las cosas espirituales empiezan a convertirse en una realidad en tu vida. Entonces, Cristi y yo empezamos, ya teníamos a Cristi, nuestra hija tenía 3 años, Cristi, nuestra hija, cuando nosotros conocimos al Señor, en 1983. Y pues fue algo extraordinario. Al poquito tiempo de haber recibido a Cristo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo y nuestra vida fue un cambio radical. O sea, de meternos con Dios en serio y empezar a crecer con el Señor. Y la obra que empezaba a crecer, pues todavía no tenía características de iglesia. Sí. Todavía no se constituía como una iglesia Amistad de Puebla, era una reunión de hogar. Y luego cuando llegamos, Cristi y yo estaban levantando promesas y haciendo oración porque ya no cabían en la casa del pastor fundador de Amistad, ya no cabían ahí y querían rentar un local en un edificio que estaba ahí por el Boulevard Hermano Cerdán con Reforma. Ahí hay un edificio y querían rentar ese local. Entonces estaban pues levantando ofrendas para poder acondicionar ahí y poder cambiarse, y fue en el momento que nosotros llegamos. Entonces nosotros llegamos en las últimas reuniones realmente y de ahí ya nos saltamos a lo que nosotros le llamábamos antes Danesa, porque el edificio ese estaba a un lado de un negocio de Danesa, de un negocio de helados. Sí. Sí. Y de ahí vuelve a crecer y ya se trasladan. Dios estaba bendiciendo de una forma tan grande. Muchos profesionistas pues estábamos llegando, o sea, todos los que el día de hoy estamos ya en un puesto de liderazgo, todos somos profesionistas. O sea, yo creo que hubo una revolución porque realmente creo yo que la iglesia evangélica tradicional estaba muy estancada, sí, muy detenida. Entonces lo que creo yo que el Espíritu Santo empezó a hacer es que empezó a tocar gente con otro estrato social y con otro estrato cultural también. Y entonces eso trajo se dispara el Evangelio aquí en la ciudad de Puebla. Y yo puedo ver que fue a nivel nacional todo esto. Incluso siento que era como una ruptura de paradigmas, ¿no? Solamente los profesionales o los profesionistas más bien, como que ellos no se le tocaba la parte de la iglesia, no eran convertidos solamente como un extracto un poco más bajo. Sí. Yo creo que esa parte era muy fundamental, ¿no? Bueno, yo tengo una perspectiva muy personal acerca de esto, o sea, no podemos decir esto es el Señor, simplemente es algo que yo puedo ver porque sí, la iglesia evangélica tradicional creo que estaba sumergida en una especie de letargo, si lo podemos decir así, y los jóvenes que estudiaban en los institutos teológicos o institutos bíblicos
eran recién salidos de la secundaria y entraban a un seminario. Entonces su nivel cultural era realmente bajo. Entonces salían de los institutos bíblicos y los ponían como pastores. Entonces no tenían... Y además creo que todavía no había un derramar del Espíritu Santo tan fuerte como fue en esa época. De veras el Espíritu Santo, yo puedo ver en Estados Unidos también un movimiento tan fuerte de los 70s, a finales de los 60s, finales de los 70s, principios de los 80s, que se le llamó the Jesus Movement, en donde los hippies de esa época, estaba terminando la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y los hippies de esa época, vino un derramar del Espíritu Santo, y que todas estas gentes que vivían en comunas y los hippies, y había una revolución juvenil que se estaban levantando en contra de todo lo que estaba establecido. Ahí llegó el Espíritu Santo y empezó a tocar a toda esta gente y se empezaron a convertir. De hecho, nuestro pastor fundador de Amistad de Puebla viene de ese movimiento de Jesús, Jesus Movement, en donde fueron tocados por el Espíritu Santo, se fueron a un instituto bíblico y se vinieron a México como misioneros. Y aquí el Espíritu Santo empezó a revolucionar y tocar gente que no tenía nada que ver con la iglesia evangélica, gente como nosotros. O sea, bueno, yo puedo decir, vengo de la iglesia evangélica, pero a los 17 años yo dejé la iglesia, yo me metí al mundo, yo me fui. O sea, yo me aparté totalmente de eso. ¿Por qué? Porque no tenían realmente bases sólidas, una enseñanza sólida en la palabra de Dios. La gente era demasiado tradicional, no había un avivamiento. Entonces yo no conocía a Cristo. Yo conocí a Cristo en 1983, septiembre del 83, donde tuve un encuentro genuino con Jesucristo. Yo creo que en esa época también, bueno, a la percepción que tengo de diferentes iglesias, el uso de usar música diferente, usar muchísimos instrumentos, la parte de quizás incorporar hasta movimientos para bailar o danzar, como que era no muy bien vista en diferentes iglesias por la parte de una tradición, ¿no? Pero siento que esto se empieza a concretar un poco más cuando deciden asumir un reto de construir una ex hacienda en un lugar un poco alejado del centro, en un proyecto mucho más amplio, y creo que la comunidad pues evangélica en Puebla no era tan grande o tan fuerte económicamente para poder asumir un reto tan importante para mostrarse, ¿no? Porque creo que era una señal de que había un avivamiento en Puebla, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. ¿Cómo fue este reto? O sea, ¿cómo para ti, alguien que ha sido a la universidad, que vienes de un estado donde la industria es muy fuerte, donde los empresarios pesan, pues asumir este reto? Fue bastante fuerte. O sea, el rompimiento de paradigmas es que al venir el Espíritu Santo entras en un nivel espiritual muy fuerte que la iglesia tradicional todavía rechazaba muchísimo. Pero el Espíritu Santo estaba tocando tanta gente y Amistad de Puebla, de la casa del pastor a este edificio que rentamos un piso, ahí empezó a crecer y al poquito tiempo ya habíamos llenado, tuvimos que rentar el segundo piso y seguimos creciendo. Ahí llegamos a tener 300 familias y ya no cabíamos. Entonces nos aventamos con el reto de comprar un local, una bodega que estaba nuevita, de una persona que era árabe de la industria textilera aquí en la ciudad de Puebla, una persona muy prominente, y tenía todas esas instalaciones, ese terreno, construyó una bodega y lo iba a rentar para fiestas o lo iba a hacer todo eso. Entonces lo vimos, nos gustó, o estuvimos orando y nos lanzamos a comprar eso. Negociamos con este hombre, compramos esto, ahí lo acondicionamos, hicimos un auditorio para 1000 personas y al poquito tiempo se nos llenó y tuvimos que ir a 2 reuniones
y al poquito tiempo se volvió a llenar y tuvimos que irnos a 3 reuniones. Y eso era impensable en una iglesia. No, en la ciudad de Puebla era inaudito. Las iglesias tradicionales evangélicas eran muy chiquitas y esto trajo obviamente un celo, creo yo, o una resistencia de la misma iglesia cristiana contra Amistad de Puebla, que estaba creciendo desmedidamente, o sea, pero en una forma grande. Y pues obviamente, pues ellos no sabían qué estaba pasando. Lo que estaba pasando es que estábamos teniendo una visitación del Espíritu Santo. Y el Señor estaba trayendo una convicción de pecado, de justicia y de juicio en los corazones de todos. Y había unas conversiones dramáticas, increíbles, maravillosas de gente. Y ya no solamente de un estrato socioeconómico, cultural de Puebla, sino ya en otros niveles, ¿no? Al poquito tiempo ya no cabíamos, ya era muy desgastante tener 2 reuniones los domingos en la mañana y una reunión en la tarde. Ya casi éramos 3,000 personas. Entonces nos echamos el reto de seguir buscando, comprar un terreno, construir algo más grande, cuando nos dimos con aquí la ex hacienda La Carcaña, que es de fines del siglo XIX. La ex hacienda estaba totalmente en ruinas. La propietaria de la ex hacienda era el gobierno del estado de Puebla. De hecho, tenía un destacamento, un regimiento aquí protegiendo el casco totalmente en ruinas de lo que era la hacienda. Y aquí nuestro pastor fundador, todavía estaba nuestro pastor fundador, sintió de parte del Señor que este era el lugar que teníamos que comprar y todo eso. Entonces nos lanzamos, negociamos con el gobierno del estado y compramos el lugar. Y se empezó todo el proceso de restauración del casco y todo eso. Al principio montamos todo una carpa de circo bastante grande para poder cambiarnos de las instalaciones que teníamos en Hermano Cerdán y poder cambiarnos aquí. Entonces, obviamente, este crecimiento vino con un nuevo despertar del Espíritu, un nuevo despertar en la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? En donde empezamos a conocer realmente lo que era la alabanza, lo que era la adoración, cómo a través de los salmos, cómo adorar a Dios y todo eso. Entonces, obviamente, pues empezaron a entrar todos los instrumentos y todo eso en esa época, la batería, donde estaba totalmente vetado todo eso, todo era con himnarios, y todo muy solemne, porque y el hecho de brincar y de saltar y de levantar las manos y ya no usar himnarios y tener una batería en el estrado y todo, era de gran escándalo. Pero el Señor realmente estaba rompiendo paradigmas de la iglesia, estaba trayendo algo nuevo. O sea, como dice la palabra, no se puede vertir el vino nuevo en odres viejos, ¿sí? Para poder vertir el vino nuevo en odres, el odre tiene que estar bien preparado. Y la forma de preparar el odre es remojándolo en agua para suavizar el odre y luego ungiéndolo con aceite para tenerlo lubricado. Porque cuando le echas el vino tiende a gasificar. Entonces, si el odre estaba todo seco y estaba todo arrugado, al gasificar y se expande, se rompía y se derramaba. Entonces, esa es la enseñanza que nos da en la palabra, de que el vino nuevo es derramado en odres nuevos, en cosas nuevas, en vasijas nuevas que Dios está haciendo, ¿verdad? Ok, Sergio, y en esta parte, después ya no bastaba solamente un lugar específico, tenía que haber crecido, y hay otras iglesias que son parte de la red de amistad. No solamente estas iglesias, ¿no? Ya tenemos una televisora, tiene una editorial, diferentes formas de comunicar el evangelio. ¿Tú vislumbrabas toda esta parte, hasta dónde podrían llegar? No, nadie de nosotros vislumbrábamos lo que Dios iba a hacer. O sea, simplemente nuestras vidas estaban puestas en el altar y nosotros estábamos entregando todo lo que nosotros éramos. Si nuestras vidas en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, dice ahí en Romanos, ¿verdad? Donde
nuestra mejor adoración a Dios es tu vida rendida a Él. Y es todo lo que quiere un corazón entregado. Y Dios va haciendo todo lo demás. Pero fuimos creciendo y fuimos creciendo. Y al poquito tiempo pues empezamos, bueno, como nuestro pastor fundador era americano, entonces él tenía todo en su corazón la visión de sacar misioneros. Entonces desde muy temprana edad, Amistad de Puebla, cuando nos cambiamos de lo que llamamos danesa a las primeras instalaciones que compramos realmente en Hermano Cerdán, desde ahí empezamos a lanzar misioneros, ¿sí? a diferentes naciones. Y ahí empezó todo el proceso, ahí establecimos el Instituto Bíblico. Entonces, mucha gente de la República Mexicana o iglesias de la República Mexicana empezaron a mandar a sus alumnos a nuestro Instituto Bíblico, que en aquel entonces se llamó CIB, Centro de Instrucción Bíblica, le llamábamos antes. Y después ya se convirtió en Hispana, lo que hoy es nuestro Instituto Bíblico. Y fuimos con toda esta idea de lanzar misioneros. Cuando nos cambiamos aquí a las instalaciones de la ex hacienda La Carcaña, ya estábamos plantando iglesias, ya estábamos abriendo nosotros una iglesia en San Martín. Ernesto, quien es ahora el pastor, director general y pastor principal de Amistad, estaba levantando una iglesia en Jalapa. Rodolfo Garza, que era otro de los líderes, éramos los líderes de esa época, estaba levantando otra congregación en Pachuca. Alberto García estaba levantando una congregación en Tlaxcala, y eran nuestros pininos realmente, levantando otras iglesias en todos lados. Ok, pues Sergio, te agradezco que nos hayas acompañado aquí en Corte 35 y nos hayas compartido tu experiencia y también... Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, estamos para servirles. Expande.